Hola a todos, en este video estaremos hablando acerca del segundo teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces, vamos a partir de nuestro primer teorema fundamental. Nosotros tenemos que, pues, g de x es una función que yo la puedo definir como la integral desde a hasta x de f de t de t. ¿Listo? De la cual sabemos que g' de x es igual a f de x. Esto ya lo sabemos del primer teorema fundamental del cálculo. Sí, súper. Pero entonces yo les propongo lo siguiente. Digamos que f de x, f mayúscula de x, ¿sí? Es igual a g de x más c. Entonces yo les pregunto, ¿quién es f' de x? Pues f' de x es igual a g' de x, que es igual a ¿quién? A f de x. ¿Listo? Ok. Entonces, esa función f de x y g de x son antiderivadas de f de x. Bueno, muy importante. ¿Qué es que sea una antiderivada? Pues si yo derivo a f de x y a g de x, obtenemos f minúscula de x. ¿Listo? ¿Por qué tenemos dos antiderivadas, pero solo una derivada de esas funciones, ¿cierto? ¿Por qué razón? Entonces, resulta que cuando ustedes tienen que, por ejemplo, dy de x es igual a la función f de x, ¿sí? Ustedes acá tienen algo que se conoce como una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación en la cual involucramos una derivada y la solución es una función, ¿listo? Y cuando ustedes solucionan este problema, lo que encuentran es el valor de la función y, que ya hablamos que y es igual a g de x, ¿cierto? Pero también es igual a f de x. ¿Por qué es eso posible? Precisamente por lo que mostramos acá. Porque si f de x es igual a g de x, que es la función que hablamos que cumplía todo esto de la integral y el primer teorema fundamental del cálculo, si yo le sumo una constante, ella la va a seguir cumpliendo. Entonces decimos que g de x es una antiderivada particular, ¿listo? Es decir, que es como una solución particular a esa ecuación diferencial. No lo es, ¿ok? Porque para que lo fuera necesitaríamos una condición inicial, de la cual hablaremos más adelante. Pero lo que sí podemos decir es que f de x es mi antiderivada más general, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluye una constante, ¿ya? Incluye eso que puede hacer que haya muchas antiderivadas, ¿listo? Yo también podría tener una función, no sé, g mayúscula de x que sería igual a f de x más una constante k. Pero entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que tenemos g de x más k más c. Y esto en sí es otra constante que podríamos llamar m. Es decir, que por eso f de x es como la más general, ¿listo? Y siempre recuerden que cuando nosotros derivamos encontramos una función. Pero cuando vayamos a antiderivar vamos a tener este problema, ¿listo? Vamos a tener el problema de que tenemos infinitas soluciones porque tenemos una constante. Entonces la manera de expresar una antiderivada siempre es sumarle esa constante. Eso cuando yo no tengo lo que llamamos una condición inicial de la cual hablaremos más adelante. Bien. Bueno, entonces volvamos a lo que teníamos. Yo definí esta función f de x, definí mi función antiderivada general. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo estoy considerando a la función f de t considerada en a menor o igual que t menor o igual que b? ¿Listo? Estoy considerándola en ese intervalo.
Entonces, mi pregunta es, ese intervalo no solo es válido para la variable t, sino también para la variable x. Es decir, a también es menor o igual que x, que es menor o igual que b. ¿Listo? Vamos a respetar eso. Entonces, ¿quién es g de a? Pues g de a es igual a la integral entre a y mi variable, pero es a, de f de t de t. Pero nosotros sabemos que eso es lo mismo que tener 0. Ok, entonces yo también sé que g de a, ¿quién es? Pues f de a más c, ¿cierto? Porque yo tengo que f de x más c es lo mismo que g de x. Entonces si yo hago g de a, eso va a ser lo mismo que f de a más c. Y entonces miren lo bonito que sucede si yo digo, ¿quién sería f de b menos f de a? Pues eso es g de b menos g de a, ¿cierto? ¿Y eso quién es? G de b menos g de a. ¿Y no se me olvidaron unas constantes? Sí, claro. G de b más c menos g de a menos c. Es decir, esas constantes se anulan. ¿Bien? Y entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Pues f de b menos f de a, que es lo mismo que g de b menos g de a, y por eso g también es una antiderivada, ¿listo? Es igual a la integral entre a y b de f de t de t menos la integral entre a y a de f de t de t. Pero esto es cero. Entonces, si yo quiero evaluar la integral de una función entre a y b, no hace más falta que encontrar una antiderivada, llámese f o llámese g, y evaluar mi antiderivada en mis puntos extremos y restarlos. Eso es lo que nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo, que la integral entre a y b de f de t de t es igual a f mayúscula de b menos f minúscula de a, donde f de x es igual a g de x más c, que a su vez es igual a ¿quién? Pues no igual, sino yo sé que f' de x va a ser igual a g' de x y eso va a ser igual a f de x. ¿Listo? Esta es la solución a nuestros problemas. Porque cuando teníamos las sumatorias de Riemann nos aparecía que teníamos que calcular una sumatoria de vainas que eran muy difíciles de calcular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Siempre haciendo sumatorias de Riemann y viendo a qué llegamos? No. Encontrando una función f mayúscula o una función g que al derivarla me dé f de x y esa función la evalúo yo en sus puntos extremos y determina el valor de mi integral. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.